Muy buenas noches, mi nombre es Adriana Giraldo. Yo les voy a hablar un poco sobre qué es el pánico escénico. Bueno, recordemos que ante esta dificultad, nosotros tenemos que tener en cuenta que la comunicación oral es una competencia que tenemos que ir desarrollando poco a poco en el transcurso de la vida, más cuando nos vamos a enfrentar ante un público numeroso y estas personas quieren conocer nuestro punto de vista ante determinado tema. Entonces, no es de extrañar que el pánico escénico se apodere de cada uno de nosotros y nos quedemos en blanco. Entonces, básicamente vamos a definir qué es el pánico escénico. El pánico escénico es la dificultad, nerviosismo, pavor que experimenta un sujeto al momento de enfrentarse a un público numeroso. El punto es dominarlo y manejarlo bajo parámetros razonables y no permitir que ellos nos controlen a nosotros. Si bien es cierto, los nervios ocasionan ciertos síntomas que hacen que nosotros no podamos continuar con el propósito que teníamos. El nerviosismo puede hacer estragos y puede hacer que no logremos nuestros objetivos. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Los síntomas son la agitación nerviosa, los temores, la sudoración, las palpitaciones y todos esos pensamientos que se cruzan en ese momento en donde pensamos que no vamos a poder enfrentar ese público porque ellos no van a querer escuchar, no van a querer escucharnos, lo que vamos a decir no va a ser importante para ellos y entonces todos esos pensamientos tenemos que tratar de neutralizarlos con pensamientos positivos. Tenemos que tener en cuenta que los nervios son la manifestación del deseo y el esfuerzo en querer hacerlo bien. Bueno, quiero que leamos esta frase donde dice Martínez Selva. El público tolera bien las muestras iniciales de nerviosismo, las ve incluso como simpáticas porque se identifica con el orador y desea que todo salga bien. Entonces, ante esta perspectiva, nosotros tenemos que tener en cuenta que si bien el público está esperando de nosotros que nosotros podamos desarrollar el tema, también es cierto que ellos están dispuestos a tolerar determinadas indicios de nerviosismo, pero que nosotros tenemos que tratar de utilizar ese nerviosismo a nuestro favor. Tenemos que tener también que los grandes oradores siempre han tenido miedo de enfrentarse a un público, pero lo más bonito de todo es que ellos, a pesar del miedo, se lanzan y son capaces de enfrentar esa dificultad. Y si son personas que son grandes oradores, políticos, personas destacadas, ¿quién es uno para no estar nervioso en estas circunstancias? Preguntémonos cada uno. Hay personas con mayor predisposición o menor dificultad para hablar en público, lo cual es cierto. Sin embargo, habría que argumentar que en muchos aspectos de la vida no todos poseemos las mismas condiciones y no obstante, eso no significa que no se deban inculcar ciertos conocimientos o destrezas. Hay personas que nacen con esas capacidades de la comunicación oral. En cuanto a su lenguaje no verbal, también transmiten muy bien el mensaje, pero hay otras que se les dificulta un poquito más. Entonces, en ese orden de ideas, la invitación es para que empecemos a desarrollar esa competencia que es básica para el desarrollo profesional
de cualquier persona. Recordemos la historia de Demóstenes. Demóstenes era una persona que era gago. Esta persona pues se le dificultaba hablar en público y cada vez que lo hacía, todas las personas a su alrededor se reían. Pues él un día decidió tomarse, tomar estas dificultades a su favor y decidió incluso encerrarse en su casa por varios meses, se rapó la cabeza y aparte de eso decidió que él quería ser uno de los grandes oradores. Empezó a observar el lenguaje no verbal de los mejores oradores de su tiempo, asistía, no perdía oportunidad para asistir a conferencias en donde pudiera aprender de estas grandes personas y poco a poco se fue mejorando en su lenguaje oral y en su lenguaje no verbal. Pero aparte de eso, Demóstenes se metía piedras en la boca con el fin de buscar pronunciar mejor las palabras y de esa forma incluso se metía cuchillos afilados en medio de sus labios para forzarse a pronunciar muy bien las palabras. Esto con el fin de que, pongo este ejemplo con el fin de que nos demos cuenta de que hay personas que se les dificulta mucho desarrollar determinadas competencias, pero aún así logran superarlas y podemos decir que Demóstenes fue una de las grandes personas más reconocidas a nivel de oratoria. Bueno, en el caso del miedo escénico, lo primero es reconocer la magnitud del desafío, ¿cierto? Nosotros tenemos que pensar a qué escenario vamos a llegar, a qué público nos estamos enfrentando, si es a estudiantes, si es a personas profesionales, si es a personal técnico o tecnológico. Tendremos que adecuar las condiciones adecuadas para llegar mejor a estas personas. No es lo mismo dictar una conferencia a un grupo de jóvenes que a un grupo de adultos en donde ya tienen la norma introyectada. Bueno, para esto les propongo que hagamos un ejercicio. Vamos a hacer una lista de los miedos que ustedes en donde ustedes digan que se sienten identificados. La idea es que cuando uno escribe y hace ese proceso de identificación es más fácil mejorar todo este tema de los miedos y ansiedades. Entonces, al identificarlo podemos en lo sucesivo empezar a trabajar básicamente en ese miedo puntual que tenemos. ¿Listo? Preguntémonos sobre nuestras fortalezas. ¿Cuáles son los rasgos distintivos que usted como orador debiera explorar? Si usted cuenta con un buen sentido del humor, pues ya tiene muchas cosas a su favor. A la gente le gusta cuando las personas normalmente son graciosas, tiran un chistecito de vez en cuando. Eso lo saca de esa situación o de la monotonía en donde se pudiera presentar en la capacitación. Si usted es una persona metódica y organizada, pues trate de que eso se vea bien reflejado en las presentaciones que usted proyecta y asimismo cuando se trata de dar la palabra al público, pues establezca tiempos. Tiene una voz fuerte y con carácter, pues eso también es muy importante porque el tono de voz, subirlo o bajarlo, ayuda mucho para que las personas se centren y se concentren en lo que usted está diciendo.
su gestualidad es clara y comunicativa. Es muy importante que nosotros aprendamos también a hablar con nuestro lenguaje no verbal. Nosotros siempre nos estamos comunicando y hay cosas que nosotros podemos controlar y otras cosas que no, pero igualmente lo que podemos controlar debemos de tenerlo, tratar de tenerlo muy bien estructurado, y si es posible ensayar muchas veces ante el espejo qué es lo que queremos nosotros transmitir por medio de incluso de nuestra comunicación no verbal. Es bien parecido o bien parecida, aproveche sus atributos. Si usted es una persona agraciada, pues además de dar un buen discurso, usted podría ser mucho más aceptado si tiene una buena presentación personal. Tiene buena memoria, pues aproveche también ese recurso tiene para empezar a llamar a las personas por su nombre. Recordemos que cuando las personas hablan directamente y se dirigen directamente a las personas, pues esto crea más atención en el público. Muchísimas gracias. Espero que estos pequeños tips les sirvan para mejorar la presentación en público y además perder el pánico escénico que normalmente se presenta en los discursos y en las presentaciones. Muchísimas gracias.